Buenos días, queridos hermanos y amigos, bienvenidos como siempre a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos a la carta de Santiago, concretamente al capítulo 1. A partir del versículo 26, la palabra de Dios nos dice así: Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la porción que nos propone hoy nuestro devocional diario. Muchísimas personas han heredado una religión de sus antepasados, pero pocos son los que se han parado a la luz de la palabra de Dios a comprobar si lo que practican, lo que creen, es del agrado de Dios, o más bien todo lo contrario. Muchos han encontrado con una religión que ellos no eligieron, se la encontraron y luego comienzan a practicar y a creer en un sinfín de cosas. Pero muchas personas, cuando se han logrado convertir y conocer la verdad y tener acceso al manual de Dios, a la Biblia, se dieron cuenta automáticamente que muchas cosas que habían recibido de sus padres, de sus abuelos y de sus antepasados eran cosas que no le agradaban a Dios. En algunos casos, todo lo contrario. ¿Cuántas personas practicaron la idolatría? ¿Cuántas personas eran supersticiosas o practicaron tradiciones totalmente paganas que no tenían ningún trasfondo ni ningún aval bíblico? Lamentablemente la gente piensa que la religión les puede salvar, cualquiera que sea. Recuerdo que había hace muchos años una antigua canción que se cantaba en las iglesias que decía: ninguna religión puede cambiar tu ser, solamente la sangre de Jesús lo puede hacer. Las religiones son inventos de los hombres, inventos que los hombres han hecho para acallar la voz de sus conciencias, inventos que intentan pues ofrecerle al hombre un camino, una posibilidad, unas prácticas, costumbres y tradiciones, creyéndole, haciéndole creer a la persona que si las practica y cree en ellas, pues va a ser salvo, se va a salvar. Nada más lejos de la realidad. Santiago aquí utiliza la palabra religión. Dicho sea de paso, muy pocas veces aparece la palabra religión en la Biblia. Esta es una de ellas. Y aquí lo que Santiago intenta enseñar es que vamos a dejarnos de teorías, de yo siento, a mí me parece, yo creo, y vamos a ponernos en el lugar que Dios quiere que nos pongamos, en el terreno de la práctica. Lea la Biblia, interiorice sus verdades y llévelas a la práctica. Él habla de visitar a personas necesitadas, como eran en aquel tiempo las viudas y los huérfanos, que estaban totalmente desprotegidos, no tenían ningún tipo de ayuda. Era una auténtica desgracia, pues, perder a tu marido y a tus hijos, como el caso, por ejemplo, de Noemí, cuando dice que decidió volver a Belén después de años, allí en el lugar donde conoció a Orfa y a Ruth, en Moab. No tenían ningún tipo de protección, ningún tipo de ayuda. Estaban totalmente desprotegidas y tenían que dedicarse a pedir dinero, a buscarse la vida, como fuera. Hermanos queridos, el Señor lo que quiere es que por nuestros frutos nos conozcan. No por nuestras ideas maravillosas, nuestros sueños estupendos y nuestros proyectos geniales, sino por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Y el fruto que tenemos que manifestar con sus diferentes características lo encontramos en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es mansedumbre, es fe. En otras palabras, es la vida de Cristo manifestada a través de nuestras vidas. Aquí no hay teorías, aquí no hay proyectos, aquí hay realidades, aquí hay hechos palpables que la gente puede ver y comprobar si realmente el Espíritu de Cristo mora en nosotros o seguimos todavía en la carne. ¿Por qué no te preguntas si la religión que estás practicando, cualquiera que sea, la secta en la que te has metido, el grupo religioso en el que te has metido, es realmente del agrado de Dios o es del agrado de tu carne? Pregúntate si esas prácticas, esas costumbres, esas tradiciones están en la palabra de Dios o son cosas que el hombre inventó
y que se fueron transmitiendo de padres a hijos, de generación en generación, pero que cuando llegues a la palabra de Dios probablemente te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que practicaste y creíste, incluso que enseñaste a otras personas, no eran en absoluto del agrado de nuestro Dios. ¿Cómo podemos saber la verdad? ¿Cómo puedo comprobar si lo que estoy haciendo es del agrado de Dios o no? Con el manual, con la Biblia, con la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar muy, muy claramente lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios no quiere que creamos ni practiquemos, y sobre todo para poder vivir una vida cristiana victoriosa, ordenada y conforme al diseño y al propósito de Dios para nuestras vidas. Es tiempo de comprobar si nuestras creencias son bíblicas o no. Incluso me dirijo a aquellos creyentes que a veces hacen cosas en sus respectivas congregaciones, pero que sinceramente en el fondo no saben por qué las hacen, no saben por qué las practican. Y podríamos enumerar muchísimas cosas que muchas veces se han convertido en una especie de liturgia, de mantra, de religión, y no hay nada que aborrezca más al Señor que el fariseísmo, la religiosidad, creernos superiores a los demás porque en nuestra iglesia hacemos las cosas de esta manera y no como las hacen los otros creyentes de otras congregaciones. Vamos a dejarnos de competir entre nosotros y vamos a ir a la palabra de Dios y orar seriamente y preguntarle al Señor: Señor, ¿mi vida te agrada? ¿Lo que estoy practicando, lo que estoy enseñando desde un púlpito es de tu agrado? ¿Trae edificación o está produciendo confusión y mentiras y prácticas que tal vez pueden tener, entre comillas, cierto éxito, pero que no son en absoluto del agrado de Dios? Yo le digo a todo el mundo, si usted está en una congregación que a la luz de la Biblia, usted sabe perfectamente, y lo ha hablado y lo ha intentado corregir, que se están practicando o haciendo cosas que no son bíblicas, no pierda más el tiempo. Busque un lugar donde se predique la sana doctrina, no intente caerle bien al hombre, procure siempre a lo largo de su vida agradar a Dios más que a los hombres, y sea un cristiano cristocéntrico. No siga a hombres, sean reverendos, apóstoles, profetas, o como decía recientemente uno de nuestros hermanos, ahora hay algunos que se llaman incluso hasta arcángeles. Hermanos queridos, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Busquemos en la palabra de Dios las respuestas a nuestras dudas y preguntas, y el Señor, estoy seguro, que te indicará lo que tienes que hacer y lo que inmediatamente ya no tienes que practicar ni obedecer nunca más, porque son mandamientos y doctrinas de hombres que intentan controlarte, que intentan manipularte para meterte miedo, y el único temor que tenemos que tener en esta vida es temor y respeto a Dios y nunca a los hombres. Tu objetivo no tiene que ser agradar a tu pastor, ni a tu congregación, ni a tu iglesia. Tu objetivo tiene que ser agradar a Dios por encima de cualquier cosa. No dejes que nada ni nadie ocupe en tu vida y en tu corazón el lugar del Señor Jesús. Oramos en esta mañana pidiendo su bendición, que Dios nos guarde y nos libre de todo peligro y de todo mal, y podamos ser lo más bíblicos que podamos y agradar a Dios con todo lo que hagamos y en todo lo que digamos. Padre Celestial, muchas gracias, Dios mío, en esta mañana, por este privilegio que nos das de empezar el día contigo, con tu palabra. Buscamos tu bendición. Ayúdanos, Señor, y muéstranos claramente el camino, la senda correcta, para que todo lo que hagamos te agrade y te glorifique a ti. Nuestro objetivo es levantarte en alto a ti, que los hombres te vean a ti. Quita de nuestra vida toda práctica, toda costumbre, todo prejuicio, toda idea que nosotros podamos creer que es correcta, pero que a la luz de tu palabra no tenemos que seguir con esa práctica o creencia. Ponemos nuestra vida totalmente rendida a tus pies y oramos para que hoy tengamos todos un día de victoria y de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga muy ricamente. Sigan orando por nosotros como nosotros lo hacemos por ustedes. Mantengamos la unidad, el mismo sentir en Cristo Jesús, ¿verdad, Señor nuestro? Y gracias a todos los que nos apoyan de una u otra manera. Seguimos adelante orando por todos estos conflictos mundiales que de alguna manera nos afectan a todos. Que el Señor ponga su mano y que se haga única y exclusivamente la voluntad de Dios
y que se cumpla su palabra, que es en el fondo lo que anhelamos. Dios les bendiga, que tengan ustedes un día lleno de la presencia de nuestro buen Dios. ¿Dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Él te guardará de todo mal, no se dormirá el que guarda a Israel. Su nombre fatigará de día y la luna de noche. No se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él es tu guardador, Él es tu sombra, tu mano derecha. Él guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. No se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. No se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Oh, no se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna